Angélica Gallego es estudiante predoctoral en el área de botánica de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente está terminando su tesis sobre la influencia del clima en la evolución de Araliaceae, os lo cuenta Angélica seguro. Y bueno, Angélica nos va a hablar del género Hedera en la península ibérica. Así que muchísimas gracias, Angélica, por prestarte esta tarde y adelante. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues voy a empezar a hablar voy a empezar con la presentación. El género Hedera, para empezar, es el género de las hiedras. Y bueno, así como dato importante de inicio, no existe una sola especie de hiedra. Yo cuando empecé la tesis doctoral también pensaba que había una única especie, pero no. Hay 12 especies en total. Todas ellas son especies trepadoras y aparecen en Europa, en las islas de Macaronesia, en los archipiélagos macaronésicos, en norte de África y también en Asia. En cuanto a la distribución natural, ya que varias de estas especies han sido cultivadas y pueden aparecer en otras partes del mundo porque se hayan naturalizado o incluso llegar a ser invasoras, como es el caso de las hiedras en Estados Unidos. En cuanto al área del Mediterráneo, Europa continental y el norte de África, lo que nos encontramos es que hay 3 especies en Europa continental, que como veis la península ibérica es un área un poco especial porque coinciden las 3 especies, incluso hay áreas, sobre todo en la zona de Cádiz, en la que coinciden las 3 especies en un espacio relativamente pequeño. Y luego en Macaronesia también nos encontramos 3 especies. Hay una en las Islas Canarias, otra en Madeira y otra en Azores. Para empezar, para ser capaces de identificar a nivel de género, tenemos que hablar de características generales de las hiedras. Por una parte tenemos que las hiedras tienen ramas vegetativas y ramas reproductivas, tienen lo que se llama un dimorfismo foliar. Esto lo que significa es que tienen hojas con 2 morfologías diferentes. Las ramas vegetativas son aquellas que salen desde el principio del desarrollo de la planta y tienen estas hojas lobuladas que son características de las hiedras. Como veis, pues suele tener la típica coloración verde, en algunos casos una coloración más rojiza. Esto no es un carácter importante, ¿vale? No sirve para diferenciar especies. Pero lo más importante que existe de estas ramas vegetativas es que tienen raíces adventicias. Estos son raíces que salen de los tallos, que además suelen ser tallos leñosos, y que sirven para anclarse al sustrato, ya que, como he dicho, son todas trepadoras. Por otra parte, tenemos las ramas reproductivas. Estas ramas reproductivas se caracterizan porque son las ramas en las que se van a desarrollar las flores y posteriormente los frutos. En estas ramas reproductivas lo típico es que nos encontremos hojas que no van a ser lobuladas, como podéis ver en la fotografía de la izquierda, y los frutos van a aparecer en umbelas que, una vez están maduros, en todas las especies del Mediterráneo van a tener una coloración que va a ir desde un azul oscuro morado hasta un negro, más o menos, muy parecido en todas las especies, no sirve de carácter diferenciador. Y cuando están inmaduros van a tener el aspecto que vemos en la fotografía de abajo a la derecha, con un color verde claro. Luego en la fotografía de la derecha del centro, lo que vemos, por si os lo encontráis alguna vez, que es bastante común, son frutos abortados, que simplemente no han llegado a desarrollarse y no van a formarse semillas en su interior. Y importante, en estas ramas reproductivas no van a aparecer estas raíces adventicias que he comentado anteriormente. Entonces, como los caracteres en los que nos vamos a basar para identificación se encuentran en las ramas vegetativas, hay que tener cuidado para ser capaces de identificar las ramas vegetativas, sobre todo porque no siempre van a aparecer las hojas de manera lobulada, pero las raíces adventicias siempre van a estar presentes. Y luego, en cuanto al porte general de las especies del género, como he dicho, son trepadoras, pueden aparecer creciendo como epífitos sobre árboles o pueden aparecer también creciendo sobre superficies rocosas, como en la fotografía esta de la izquierda, y como podéis ver aquí, pueden llegar a alcanzar un porte bastante grande. Y luego, como veis en la fotografía de la derecha de abajo, que no sé si se ve muy claro, también pueden llegar a crecer ya no solo trepando en vertical sobre distintas superficies, sino tapizando el suelo del bosque de manera horizontal. Luego es importante no confundir este género con otros géneros de trepadoras que hay en la península ibérica. Esto lo he incluido porque no sé tampoco el nivel que iba a tener la gente en esta charla. A mí me parecen muy distintas, pero por si acaso alguien está empezando, una especie con la que puede coincidir, y de hecho en algunas de las poblaciones que hemos muestreado ha aparecido conjuntamente, es la nueza negra. Esta especie se caracteriza porque tiene unas hojas que, como veis, son más acorazonadas,
y tienen unos nervios que son paralelos, ¿vale? No tienen los nervios típicos de las hiedras. Además, los tallos no son leñosos. Luego, por otra parte, otra trepadora bastante frecuente en la península es la vid silvestre. En este caso, aunque las hojas sí que son lobuladas, como las típicas hojas vegetativas de las ramas vegetativas de las hiedras, lo que vemos es que los bordes suelen ser dentados, cosa que nunca va a aparecer en las hiedras, en las hojas vegetativas. Y además tienen estos tallos volubles que permiten anclarse al sustrato, que en las hiedras no lo tenemos porque ya están las raíces adventicias. Y por último, aunque hay más especies trepadoras, otra con la que se podría llegar a confundir, de hecho coinciden en las mismas áreas, en algunas zonas, es la zarzaparrilla. En la foto de la izquierda, pues casi todo lo que veis es zarzaparrilla, pero por debajo, sobre todo en la parte de la derecha arriba, pues se ve que hay hojas de hiedra. Esto es sobre la misma planta, sobre el mismo árbol, o sea que, como os digo, puede aparecer creciendo sobre un mismo individuo. Y luego otra diferencia una diferencia que vemos es que las hojas, como veis aquí, tienen una forma como de punta de flecha, que eso no aparece en las hiedras, y que además no se anclan al sustrato como lo hacen las hiedras, sino que crecen de una manera más como lianas, ¿vale? Aparecen colgando y tienen un aspecto más desordenado. Si las ves en la misma área se diferencian bastante bien. Y ya nos meteríamos en lo que es el género de las hiedras, el género Hedera en la península ibérica. Como he mencionado, en Europa continental hay 3 especies que coinciden en la península ibérica. Por una parte tenemos la hiedra común o Hedera helix, que he puesto la distribución aproximada en azul. Por otra parte la hiedra de Irlanda o Hedera ibérnica, que la he puesto en verde. Y por otra parte la hiedra ibérica, que es un endemismo de la península ibérica, cuya distribución global se limita a este área que he puesto marcada en rojo. La morfología de las hojas de ramas vegetativas es muy parecida, pero sí que van a ser importantes estas hojas porque sobre ellas crecen unos pelos o tricomas que van a tener caracteres que son los que permiten diferenciar entre especies. Entonces, en el género Hedera existen 2 tipos de pelos o tricomas. Tenemos por un lado pelos estrellados, que serían como los 2 primeros casos, los de Helix y los de Ibérnica, y por otro lado pelos escamosos, sí, que son estos de aquí abajo. Como veis por la escala, tienen tamaños diferentes. Normalmente los pelos de Hedera ibérica son más pequeñitos que los que nos vamos a encontrar en Helix y en Ibérnica. Y además, de manera general, la coloración también va a ser distinta, siendo más blanquecina en Helix y en Ibérnica y más roja en Hedera ibérica, aunque no siempre va a ser así, ya lo hablaremos. Y luego, un carácter muy importante es el grado de solapamiento que tienen los radios de estos tricomas, que serían estas ramificaciones que vemos aquí. El grado de solapamiento entre sí, me refiero. En el caso de Hedera helix y ibérnica están muy poco solapados, como veis, mientras que en el caso de Hedera ibérica, como se ve en esta simplificación, pues el grado de solapamiento es mucho mayor, pudiendo llegar a ser como el 50% de la longitud. Y ahora vamos a entrar en el tema de identificación y ejemplos de cada una de ellas. Para identificar las especies en la península ibérica, la clave fiable es la clave de flora ibérica. En flora ibérica hay claves de un montón de géneros de plantas y simplemente con que pongáis en Google Hedera flora ibérica os va a salir el PDF con la descripción de cada una de las especies, imágenes, esquemas, etcétera, y esta clave que vemos aquí. Lo único que hay que tener en cuenta es que en esa clave Hedera ibérica va a aparecer como Hedera maderensis porque hacen falta lupas para poder identificar las distintas especies de hiedra, porque los tricomas no se pueden ver bien a ojo normalmente. Entonces, se puede utilizar una lupa de campo, que es lo más sencillo. Bueno, esta que pongo aquí a la izquierda es una bastante malucha, que es la que tengo yo. Puede valer cualquiera de 10 o de 20 aumentos. Y luego, en el caso de que lo tengáis disponible, pues lo mejor siempre va a ser utilizar una lupa binocular, en el caso de que seáis investigadores y tengáis acceso a una, porque se van a ver mucho más grandes y mucho mejor los caracteres. Los caracteres más importantes son observar si tienen un aspecto enmarañado, que ahora veremos ejemplos, el porcentaje de la longitud de los radios que está soldado, como he comentado, número de radios, si estos radios tienen un pie, que ahora veremos lo que es eso, y la coloración. Ahora voy a ir especie por especie. Bueno, aquí tenemos un mapa de distribución de Hedera helix en la península, también aparece en Baleares, y estos son registros con certidumbre taxonómica, es decir, que estamos seguros de la identificación porque los ha revisado Virginia Barcárcel, que es mi directora de tesis y la experta en hiedras actualmente.
Y nada, en cuanto a la distribución, bueno, pues esta especie es la especie que es más tolerante en cuanto a temperaturas y precipitaciones dentro de la península ibérica y nos la vamos a encontrar en zonas más secas de toda la costa mediterránea que no son capaces de tolerar las otras especies. Además, va a aguantar desde temperaturas relativamente frías hasta muy cálidas y va a aguantar también bastante sequía. Entonces, es la única que nos vamos a encontrar en las zonas del sur de la península que estén muy expuestas al sol y en roquedos, ya que estas áreas pues, van a tener muy poca humedad y no van a permitir que se desarrollen las otras dos especies. Y luego, en cuanto a los caracteres, las hojas, he puesto aquí un ejemplo de hoja vegetativa típica, pero como digo, puede haber mucha variabilidad dentro de la especie. Y un carácter importante para identificar son las yemas de crecimiento, que en el caso de Helix son muy peludas en comparación con las otras dos especies. Y el otro carácter importante o conjunto de caracteres se encuentran en los tricomas. En estos tricomas de las hojas vegetativas, que aquí abajo a la izquierda veis una imagen de microscopía electrónica de Virginia, pues podéis ver que el número de radios suele ser entre 4 a 8 y lo más importante es que tienen un pie. O sea, lo que les caracteriza es su color blanquecino, el pie y el número de radios, que es muy característico. A ver, vale. Y a la lupa binocular esto es lo que vamos a ver en una hoja de las ramas vegetativas. Entonces, como he dicho antes, tienen un aspecto así como bastante enmarañado, desordenado, que es característico de la especie, la tonalidad blanquecina, y os podéis fijar, por ejemplo, aquí aparecen 4 radios, que esto es muy típico de Helix, normalmente no aparecen las otras, y por ejemplo, en estas que están en el peciolo se puede apreciar el pie. Luego, con lupa de campo lo que vamos a ver es una cosa así, ya no va a estar tan definido, claro, pero como podéis ver tienen una cantidad de tricomas bastante abundante, de tono blanquecino, y habría que fijarse sobre todo en el número de radios, que aquí hay varios que tienen 4 radios, 5 radios, que es bastante común en Hedera helix. Luego pasamos a la otra especie que tiene una distribución bastante amplia, que es Hedera hibernica, el nombre común es la hiedra de Irlanda. Esta aparece por todo el norte de la península y va bajando por algunos enclaves, ¿no? También la podemos ver en la costa de Cataluña. Y esta se caracteriza porque no tiene tanta tolerancia en cuanto a las condiciones climáticas. Entonces, en el norte de la península está muy bien porque requiere bastante humedad, pero según vamos bajando hacia el sur de la península, que hay menos precipitaciones, queda más limitada a áreas de riberas, cerca de ríos o cerca de arroyos, que haya bastante más humedad. Y en cuanto a las características, aquí he puesto un ejemplo de hojas típicas, pero como digo, hay mucha variabilidad dentro de la especie. En este caso, las yemas de crecimiento no van a tener esa cantidad de pelos. Y luego los tricomas se caracterizan por ser tricomas estrellados también como los de Helix, pero el número de radios en Helix normalmente va de 4 a 8, en este caso va de 7 a 9 y no tienen pie. Que esto se ve muy bien en esta fotografía de microscopio electrónico que me pasó Virginia. Aquí veis cómo se ven en la lupa binocular, suele haber menos densidad, pero no tiene por qué ser tan baja. Y como veis, el número de radios es muy superior al que nos encontramos en Hedera helix y no tienen pie. Esto se vería sobre todo bien si lo viéramos de lado, pero esto habría que fijarse un poco pues justo donde se junta el limbo de la hoja con el peciolo. Y con lupa de campo lo que veríais es una cosa así, que ya no tienen ese aspecto tan enmarañado y aquí se ve claramente que tienen un número de radios muy superior al promedio de Hedera helix, que suelen ser 4 o 5 radios, no más normal. Y aquí la mayoría pues tienen 7 o 8 radios. Había que contar varios tricomas para ser capaces de ver cuáles las características principales de la muestra. Y si tenéis un poquito de suerte, he puesto esta foto aquí, si la iluminación es adecuada y tenéis nuevos brotes creciendo, estos son hojas vegetativas nuevas, en algunos casos se pueden ver bastante bien los pelos. Si tenéis una cámara con buena definición y hacéis la fotografía y ampliáis, aquí se ven estos pelos que, como digo, tienen un número de radios muy superior al que suelen tener en promedio las muestras de Hedera helix. Y ya por último voy a meterme con Hedera ibérica, que es una especie bastante especial. Como ya he dicho, es un endemismo, solo aparece en la península ibérica, en ese área del suroeste, y suele aparecer en unos ambientes muy característicos. Aparece en unos valles encajonados, o sea, aquí al fondo del valle nos encontraríamos a la hiedra, y esta fotografía de la derecha es
Un ejemplo, en el fondo de ese mismo valle del que hice la foto, son ambientes que tienen una temperatura relativamente alta, pero tienen bastante más humedad de la que se esperaría en esas áreas de la península, debido a que se encuentran en estos valles encajonados. Como veis en el árbol en el que está creciendo, que la hiedra está aquí colgando como una liana, podéis ver que hay muchos musgos, helechos, es decir, es una zona bastante húmeda. Y luego una característica muy típica de esta especie, aunque sí que puede haber solapamiento con otras, en esto es la morfología de la hoja, que como veis tiene un lóbulo central muchísimo más desarrollado que los lóbulos laterales. Tampoco va a tener gran pilosidad en las yemas de crecimiento, como ya he dicho es muy típico de Hedera-helix. Y luego por otra parte lo que nos vamos a encontrar es que tiene estos tricomas que son escamosos, un tamaño bastante más pequeño que los de los otros dos, y con un número de radios muy superior, como veis aquí en esta imagen de microscopio electrónico, y con alto grado de solapamiento, como veis aquí están bastante solapados. Aquí veis cómo se verían en la lupa binocular. Antes he comentado, que no lo he vuelto a decir, perdonad, lo del tono anaranjado, pero como veis esto no siempre ocurre. En algunos casos, como veis, se ve la parte central de un tono más anaranjado, en otras no se ve el color anaranjado en absoluto en ninguna parte del tricoma, pero es, digamos, como típico de esta especie y de este tipo de tricoma. Y aquí tenéis otra imagen en lupa binocular, ya con una densidad de tricomas bastante más alta, pero como veis tienen un número muy elevado de radios, habría que contarlos, y el centro suele tener este color parduzco anaranjado que no aparece en las otras dos especies, al menos no de manera habitual. Y ya por último os voy a comentar por encima un poquito sobre la hiedra de Canarias. En las Islas Canarias, solo en las que muestro aquí, existe una especie de hiedra que es endémica, que es Hedera canariensis. Y claro, como es la única autóctona de manera natural, pues no la vamos a confundir con otras que aparezcan de manera natural, pero pueden haberse naturalizado de cultivos Hedera helix o Hedera ibérica. Para diferenciarla hay que fijarse en la morfología de la hoja, que como veis aquí tiene unos lóbulos muy poquito marcados o incluso puede llegar a tener hojas acorazonadas, y además suele aparecer exclusivamente en la laurisilva canaria. Y por último tiene un tipo de pelos que es similar al de Hedera ibérica, que son pelos escamosos. Y ya por último voy a comentar un poco por encima los resultados del biomaratón. No voy a entrar en mucho detalle porque ya bastante nos hemos retrasado, pero bueno, ha habido 99 observaciones, bastantes, tanto en la península como en Canarias. Me ha llamado la atención que en Andalucía y en Galicia no tenemos nada. En Andalucía lo puedo entender más porque las condiciones son más secas y entonces va a tener una distribución más limitada, pero en Galicia la verdad es que hay bastantes hiedras y se han visto un montón durante el muestreo del proyecto. Y en teoría hay 4 especies según iNaturalis, pero lo que nos encontramos es que aunque no ha habido errores de identificación a nivel de género, todo lo que se ha puesto como hiedras son hiedras, sí que hay una gran incertidumbre taxonómica porque no se han hecho fotografías de los tricomas ni de las yemas, entonces no podemos asegurar la identidad de ninguna de las muestras, excepción de Hedera canariensis, que estuve mirando las dos observaciones y el tipo de hojas cuadra, la morfología de la hoja, además está en Laurisilva canaria, pero los demás no lo podemos saber. Y además en iNaturalis aparece este taxón, que escrito, no sé si lo podrán corregir, que no aparezca Hedera rhizotomatífera como opción de hiedra. A ver si lo corrigen, porque realmente es Hedera helix, no es otra especie. Y nada, para mejorar, si una muestra está en cautividad, es cultivada, por favor indicadlo, a la hora de subir se puede hacer en iNaturalis, como en este caso que claramente es de cautiverio, o en este otro. Está muy bien hecho que normalmente se suben fotos de las hojas vegetativas, que son imprescindibles, pero no se suben normalmente fotografías de las yemas ni de los tricomas de las hojas, entonces es una pena porque no podemos llegar a identificar a nivel de especie. Y también sería deseable, aunque no es imprescindible, que se incluyeran fotografías de las ramas reproductivas e indicar la fenología. Si la encuentras en flor o la encuentras en fruto, indicarlo en la descripción de iNaturalis, y a ser posible también incluir fotografías del entorno o describirlo en observaciones, para tener claro dónde se ha cogido esta muestra. Y ya por último comento el tema de los tricomas no típicos. Todo lo que he comentado anteriormente serían los casos típicos para cada especie, pero el problema en las hiedras es que existen tricomas intermedios entre las 3 especies de la península ibérica, y también puede ser que dentro de una misma muestra, como es el caso de esta fotografía de la izquierda, con lupa binocular, pueden aparecer tricomas típicos de cada una de las especies de la península. Entonces es una locura.
En estos casos yo lo que recomiendo es revisar muchos tricomas de la muestra, si podéis mirar varias hojas mejor, y ver cuál es la morfología predominante que os encontráis. Pero si aún así tenéis dudas y os interesa mucho, tenéis la necesidad de saber qué es esa muestra, podéis coger un trocito de rama vegetativa que esté en crecimiento, que tenga hojas nuevas que estén empezando a salir. Bueno, esto se ve claro porque tienen un tono verde más clarito y son más blandas. Pues cogéis una rama, la cortáis, le ponéis un papelito mojado rodeando la base para que aguante la humedad y nos la mandáis en una bolsa de zip junto con otro papel mojado para que aguante la humedad. Y lo ponéis a nombre de Virginia Valcárcel, que como digo es la experta en el tema y vamos, sabe mucho más que yo. Y nada, nos ponéis la información de contacto y ya os diremos qué especie es. Y por último, dar las gracias a todo el equipo de NIDEVA, del proyecto en el que estoy desempeñando mi doctorado, a todos los que han participado en este tema de la identificación de las hiedras y todos los que han desarrollado conocimiento, como Pablo y McAllister, relacionado con la descripción de las hiedras y la taxonomía. Así que nada, muchas gracias. Bueno, estupenda intervención, muchas gracias a ti, Angélica. Te pido disculpas por el problema que hemos tenido. Un problema doble. Bueno, ha sido problema doble. Ha sido una charla un poco... Como me estaba ahora diciendo Rafa Medina, que tener trolls es indicativo de éxito de esta iniciativa. Pero bueno, que ha sido estupenda la intervención. Vamos a tener tiempo para un par de preguntas. Ya hay aquí formuladas en el chat, ¿vale? Y bueno, una es de Eduardo Ramírez, que pregunta, pues algo que nos preguntamos a menudo, ¿no? Que si es verdad que la hiedra mata el árbol. Sí, estoy viendo justo el chat. Pues no, vamos, no tenemos ningún registro al respecto porque realmente la hiedra se ancla al sustrato, pero no es parásito, así que no le quita nutrientes a la planta. Sí podría ser un poco problemático si llegan a crecer muchísimo y claro, no dejan que llegue la luz a las hojas del árbol, pero vamos, no hemos visto ningún caso así. Y luego la otra pregunta que dicen de si existen formas intermedias o híbridos, en el campo no los hemos encontrado, pero de cultivares sí que se han encontrado híbridos entre Hedera helix y Hedera hibernica. Y bueno, claro, estas formas intermedias que nos encontramos en el campo también habrá que ver si genéticamente son todas una única especie o si hay algún híbrido entre medias, pero ya digo que de momento en el campo no hemos visto nada. Y luego, correlación entre el número de radios y el nivel de ploidía. Bueno, así trabajo que se haya hecho la correlación. La cosa es que hay mucha variabilidad en el número de radios dentro de cada especie. Hay cierto solapamiento entre ellas, además. Y luego, lo del nivel de ploidía sí que es una cosa importante en hiedras. De hecho, no me he metido en ese tema, pero dentro de las de la península, Hedera helix es diploide, Hedera hibernica es tetraploide y Hedera ibérica es hexaploide. Así que en cuanto a cómo ha podido afectar la ploidía a la evolución, pues es una de esas preguntas que nos hacemos y es un motor de evolución en hiedras. Nada, gracias por preguntar. Vale, y yo creo que ya, si alguien quiere, pues que me mande un correo o pregunte algo por el chat, puedo responder. Yo y creo ya que si queréis avanzamos. Va a ser llenarte el buzón de hiedras. Yo creo que eso va a ser... que eso va a ser más divertido y... A ver cómo llegan. Si las conserváis como he dicho, pues llegarán bien. Nosotros en el muestreo de campo hemos visto que aguantan una semana. Estupendo, bueno, estupendo. Voy quitando la cámara. No te voy a preguntar por las macaronésicas de Azores y Madeira, que ya sé que algo estáis trabajando, así que... sí, nada, seguro tenemos un artículo ahí en revisión ahora mismo, pero no las he metido porque ya se iba a hacer muy largo y porque esta vez no era ibero-macaronésico, pero si no... Por eso te quería emplazar, que seguro que para otra vez, pues a lo mejor nos puedes contar. Sí, dentro de poco saldrá ya publicado. Pues nada, muchas gracias a todos y siento las molestias. Gracias a ti, Angélica. Venga, pues vamos a continuar.